Derecho, audioclase. Según el artículo 1 del Código Civil, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales. ¿Son aplicables las tres significaciones de las fuentes del derecho a las fuentes de las obligaciones? ¿Qué relación media entre unas y otras? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? A estas preguntas nos va a responder María Dolores Díaz Ambrona, profesora titular de Derecho Civil. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Bueno, esta noche nos va a hablar de las fuentes de las obligaciones. Pero si le parece bien, antes de empezar con las fuentes, nos gustaría que nos contara qué es y en qué consiste la obligación. Se habla de obligación siempre que el hombre se encuentra en la necesidad de realizar un cometido, un deber. Pero el deber tiene distintos planos. Existe un deber moral sin coercibilidad del Estado, es decir, si la persona obligada a realizarlo no lo cumple, el Estado no tiene facultad para imponérselo contra su voluntad, y existe un deber jurídico caracterizado por la coacción. Si la persona obligada no cumple, se la puede obligar a cumplirlo. Sin embargo, es preciso hacer notar que no todos los deberes jurídicos son obligaciones. Tenemos deberes dentro del derecho público y los deberes del derecho de familia, que no son obligaciones. Vulgarmente, obligación equivale a deber, pero en el sentido jurídico significa vínculo jurídico que liga a dos o más personas, en virtud del cual una de ellas, denominada deudor, debe realizar una prestación en favor de la otra, denominada acreedor, para la satisfacción de un interés digno de protección. En el caso de que el deudor no cumpla, responde con sus bienes de dicho incumplimiento. Justiniano definía la obligación diciendo que era un vínculo que constriñe a pagar una cosa a otro de acuerdo con el derecho de nuestra ciudad. Las partidas, a su vez, daban el siguiente concepto de obligación: promesas e pleitos que facen los homes en razón de dar, hacer o cumplir alguna cosa, o ligamento que es fecho según natura. La doctrina moderna ha dado muchas definiciones de obligación. Por supuesto, no vamos a exponerlas aquí todas, pero sí quisiera hacer notar algunas. Relación jurídica constituida por ciertos hechos entre dos o más personas, por la cual una acreedor puede exigir de otra deudor una determinada prestación. O necesidad jurídica por la cual una persona es compelida a una prestación. En esta definición se destaca el aspecto pasivo de la obligación, al contrario de lo que sucedía en la primera que dimos. Y por último, situación jurídica que tiene por fin una acción o una abstención. En nuestro Código Civil no existe un concepto de obligación. No se define la obligación. El artículo 1088 dice simplemente que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Los precedentes de este artículo hay que buscarlo en el artículo 1270 del Código Civil holandés y en el artículo 1101 del Código francés. El término cosa no se utiliza en el mencionado artículo 1088 en el sentido de cosa en sí, ni en el de un determinado objeto real, corporal o material. Se habla en realidad de cosa en sentido funcional o de relación. No se dice que el objeto de la obligación sea una cosa, sino en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Podríamos seguir profundizando en el concepto de obligación no solo durante esta emisión, sino dedicar incluso todas las emisiones a tratar dicho concepto, pero como tenemos muy pocos minutos a nuestra disposición, prefiero desarrollar otro punto del programa. Efectivamente, podría dedicarle muchísimo más tiempo, pero nos vamos a centrar entonces en las fuentes de las obligaciones. ¿Qué se entiende por fuentes de las obligaciones? Bueno, pues el derecho se ocupa del tema de la fuente en dos ocasiones principales. A propósito del derecho, fuentes del derecho, que como saben todos los alumnos lo estudiaron el año pasado, y a propósito de las obligaciones, cuando se habla de fuentes de las obligaciones. Por fuente del derecho entendemos el origen primario del derecho, son lo que se denomina fuentes de producción. Los cauces de exteriorización del derecho, que como saben es la fuente en sentido técnico y formal, y los medios de conocer el derecho, que se denominan fuentes de conocimiento.
Estas tres significaciones son comúnmente aceptadas por la doctrina, así como también que la segunda de ellas es la más estricta y propia. Desde tal punto de vista y a tenor del artículo 1 del Código Civil, fuentes del derecho, como es sabido, son la ley, la costumbre y los principios generales. Ahora cabe preguntarse, ¿son aplicables las tres significaciones de las fuentes del derecho a las fuentes de las obligaciones? ¿Y qué relación media entre unas y otras? A nuestro juicio, también cuando nos preguntamos por la fuente de las obligaciones, podemos hacerlo en ese triple sentido. Podemos inquirir cuál sea el origen remoto de las obligaciones, o lo que es lo mismo, dónde se encuentra en principio el comienzo de la existencia. La respuesta es sencilla. La fuente de las obligaciones, en su sentido esencial y primario, se encuentran en el derecho y, por tanto, en las fuentes del derecho. Pero no es ese origen primario de las obligaciones el que tratamos de determinar cuando nos preguntamos algo más concreto e inmediato. Situados en un ordenamiento jurídico, soporte de toda relación entre personas, queremos saber de qué cauce o en razón de qué supuesto nacen de un modo no siempre igual esas relaciones jurídicas que son las obligaciones. Hay una coincidencia entre el segundo significado de la fuente de las obligaciones y el segundo significado de las fuentes del derecho. Pero la coincidencia no estriba en la identidad de la respuesta, sino en la identidad de la pregunta. Tengan esto muy presente. No se trata de que las fuentes de las obligaciones sean las fuentes del derecho. Se trata de que en ambas inquirimos el origen próximo de algo, el inmediato acceso a la vida social de la norma y de la obligación. Finalmente, también puede predicarse de la fuente de las obligaciones el tercero de los significados, fuentes de conocimiento. Es perfectamente posible pensar respecto de las obligaciones a través de qué medios podemos llegar a constatar su efectiva existencia. Entre las fuentes del derecho y las fuentes de las obligaciones media una profunda diferencia, ya que cuando aludimos a las fuentes del derecho se toma en consideración las normas, el derecho objetivamente entendido. En cambio, cuando nos referimos a la fuente de las obligaciones o de los derechos de crédito, es lo mismo, hacemos objeto de consideración directa cierta clase de deberes jurídicos y derechos subjetivos. Insisto en esta diferencia porque los alumnos, cuando se habla de fuentes de las obligaciones, pueden entender que nos estamos refiriendo a lo que ya estudiaron en el Derecho Civil 1, las fuentes del derecho, como sucedió en algunas de las preguntas del curso pasado, cuando confundía el certificado de defunción con la declaración de defunción. Y son dos cosas distintas, son fuentes, tanto hay fuentes de derecho como fuentes de la obligación. Y aunque en algunos casos se puede los significados extender a las dos clases de fuentes del derecho y de las obligaciones, que tengan muy presente que no es lo mismo. Aun en el seno de esta profunda diferencia late la idea de una unidad sistemática valiosa, ya que es patente que no hay derechos subjetivos ni deberes jurídicos, obligaciones en suma, sin un conjunto de normas, sin derecho objetivo, así como éste tiende a la creación de aquello, por lo que la fuente de las obligaciones quiere decir tanto el nacimiento de aquella. El profesor Albaladejo las define así: son los hechos jurídicos cuyo efecto es el nacimiento de una obligación. Si fuente equivale a nacimiento, debemos recordar que por nacimiento se entiende el surgir ex novo de algo, en nuestro caso de una obligación. Se está pues en presencia de una adquisición originaria que implica, además, una relación jurídica sin la subsistencia de elementos de otra precedente, no una adquisición derivativa con base a una relación precedente ni de una sucesión, cambio meramente subjetivo. El artículo 1089 del Código Civil dice que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Esta enumeración la jurisprudencia la ha considerado unas veces que es exhaustiva, pero en la doctrina y en la jurisprudencia se ha abierto paso a la admisión de la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones, que no se contempla en el mencionado artículo. De lo dicho hasta aquí, ustedes tienen que tener muy claro
que las fuentes de que las obligaciones no hay que confundirlas con las fuentes del derecho, aunque pueden tener los tres mismos significados, como hemos señalado anteriormente. Que las fuentes de las obligaciones son los hechos jurídicos cuyo efecto es el nacimiento de una obligación, y que las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos y de los actos y omisiones ilícitas o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia, según dispone el artículo 1089 del Código Civil, a la que ya hemos hecho referencia, a las que hay que añadir la voluntad unilateral, como por ejemplo cuando se trata de la promesa pública. Es preciso hacer notar también que actualmente no se cuestiona que los hechos lícitos puedan dar origen a responsabilidad. Nos referimos a la llamada responsabilidad sin culpa objetiva, así como el enriquecimiento injusto. Son muy importantes, con esto termino, los artículos siguientes del Código Civil que se refieren. El 1090 a las obligaciones que nacen de la ley, el 1091 a las obligaciones que nacen de los contratos, el 1092 a las obligaciones civiles que nacen de los delitos o faltas y el 1093 que contempla las obligaciones que se deriven de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia no penadas por la ley, al que hay que añadir el importantísimo artículo 1902 del Código Civil. Estos dos últimos artículos se refieren a la culpa extracontractual, que da origen a responsabilidad sin que haya un vínculo previo, es decir, una relación contractual. Pues, profesora Díaz Ambrona, no tenemos tiempo para más, pero esta ha sido una primera aproximación a las fuentes de las obligaciones que han podido tener los alumnos y que tendrán que profundizar en sus estudios. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo solamente decir que eso es muy importante, el concepto y la fuente de las obligaciones, que se lo aprendan bien.